Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a estar viendo la última parte de nuestro módulo referido a tecnologías de alimentación animal. Es la última parte que a ustedes les corresponde dentro de este proceso de esta tecnicatura de alimentación de ganado de vacuno. Este es el módulo que en definitiva tiende a resumir todos los aspectos que han venido estudiando y han venido practicando desde un comienzo hasta el día de la fecha. Es un módulo que uno, si quisiera desarrollarlo y llevarlo presente, es un módulo muy amplio, porque engloba un montón de aspectos relacionados con la alimentación animal y la alimentación práctica. Obviamente acá lo que van a ir logrando y van a ir obteniendo van a ser aspectos primordiales o aspectos principales de todo el proceso de funcionamiento de cada una de estas tecnologías. Estos aspectos primordiales y estos aspectos básicos son fundamentales para poder desarrollar en forma práctica los distintos procesos. En el cuadernillo que ustedes tienen, este cuadernillo de alimentadores de ganado vacuno, que es donde está la tecnología de alimentación animal, es el último, está dividido en dos partes. Tiene una primera parte que se refiere en sí a los alimentos y a sus procesos de elaboración, conservación y o producción, y una segunda parte que se refiere a algunas prácticas más comunes que se han implementado en los últimos tiempos en nuestro país. Aparte de las prácticas más comunes que se han implementado en nuestro país durante los últimos tiempos, que están especificadas dentro del cuadernillo, nosotros vamos a hacer hincapié también en algunas otras prácticas que son muy comunes y que se vienen desarrollando donde bastante más tiempo y quizá la información pueda ser mayor. Acá solamente hemos volcado aquellas prácticas más, digámosle, podríamos llamarlas más puestas en marcha o puestas en práctica durante los 10, desde la década de los 90 en adelante. Esas son las que más están hecho hincapié, ¿no es cierto?, dentro del cuadernillo, y nosotros vamos a trabajar un poco más sobre ellas, pero vamos a comentar otras prácticas de alimentación de ganados que se vienen desarrollando desde hace muchos años en el país. La primera parte consta de dos aspectos básicos y fundamentales. Uno de ellos se relaciona primeramente con los subproductos de la agroindustria y la otra con las posibilidades de hacer reservas de forraje. La primera parte que se relaciona con es decir, ambas, los subproductos de la agroindustria o las reservas de forraje, son dos aspectos básicos que se pueden utilizar tanto en carne como en leche y donde los principios son los mismos en términos generales. Es decir, los conceptos que uno puede volcar a cada una de ellas son muy similares para carne y para leche. El primero de ellos, que se refiere a los subproductos de la agroindustria, es importante un poco conocer estos subproductos de la agroindustria, es decir, tenerlos presentes, poder esquematizarlos y diferenciarlos y saber en términos generales para qué sirven y para qué se utilizan estos subproductos de la agroindustria. Y que tienen algunas particularidades, incluso hasta restricciones de uso cuando uno lo plantea dentro de dietas, es decir, cuando formula raciones. Existen una serie de restricciones, ustedes van a ver también una de las materias está relacionada con la formulación de raciones, van a ver que vamos a ir dando algunos puntos donde existen restricciones relacionadas con su uso. Vamos a empezar a clasificarlos a estos subproductos. En términos generales se los llaman subproductos agroindustriales y residuos de la agroindustria. La primera parte vamos a ver algunos subproductos molineros. Dentro de los subproductos molineros tenemos varios y podríamos llegar a incluir, es decir, tenemos varios que se relacionan óptimamente con algún tipo de obtención de harinas. Por un lado tenemos el maíz y por el otro lado tenemos el arroz y el trigo. Son los tres subproductos básicos por los cuales a través de los procesos de molienda se obtienen distintos productos normalmente para alimentación humana. Y surgen subproductos o residuos que son utilizados en la alimentación animal. El primer punto se relaciona con el maíz. Obviamente todo el proceso molinero o de la industria molinera que se maneja con el maíz obtiene algunos subproductos de importancia. Lo más importante se relaciona, es decir, generalmente en la obtención de la harina de maíz o de jarabe de maíz para consumo humano, ¿no es cierto? Ambos productos. El primero de ellos se relaciona con el afrecho de maíz.
El afrecho de maíz es un producto seco que contiene principalmente parte del germen y del endosperma del grano de maíz. Es decir, todo lo que sea el pericarpio, la parte externa amarilla, generalmente va destinada a consumo en la forma humano, ¿no? Como parte de la harina de maíz. El endosperma y el germen, obviamente, son subproductos que generalmente tienen, es decir, el endosperma es un producto con alto contenido de almidón y, por otra parte, el germen de maíz es un producto con alto contenido de grasa. Normalmente los afrechos de maíz son muy utilizados en lo que sea la industria porcina y en la industria bovina, porque aparte de tener germen, endosperma, suele tener todo lo que sean lo que recubre al grano de maíz, que son las glumas, que recubren al grano de maíz, esa pequeña telita que recubre al grano, que generalmente es muy rica en celulosa. No generalmente, es rica en celulosa y por lo tanto lo transforma en un producto muy digestible. De todas maneras, como subproducto de la industria no es el más importante, es decir, normalmente como subproducto de la agroindustria, aparte de la producción del jarabe de maíz, se obtiene lo que se llama en el proceso de producción del jarabe de maíz, ya sea en procesos secos o en procesos húmedos con distintas variaciones, se obtiene lo que se llama el gluten, que son los gluten feed en términos generales. Obviamente lo que contiene forma parte del pericarpio, en este caso los gluten, el pericarpio, es decir, la parte externa, las glumas, es decir, esas pequeñas telitas que yo le nombraba, y los endospermas. Normalmente los gluten pueden venir en húmedo o en seco, y son productos generalmente de alto contenido proteico y de alto valor biológico, es decir, de alta digestibilidad. Aparte de tener un buen contenido de proteína, también tiene un buen contenido de energía por la grasa y el aceite que tiene. Son muy utilizados en todo lo que sea en la industria de producción de leche y feedlot. Es un producto de muy alta calidad. Esos son los productos básicos que se obtienen generalmente de los procesos de molienda de grano de maíz. Obviamente no nos vamos a detener y a detallar, a describir cada uno en lo que respecta a su composición. Yo le voy a ir dando aspectos fundamentales que se obtienen de estos productos. Generalmente en las composiciones de las raciones no superan en términos promedios como restricciones de ambos entre el 40 y el 50%. Es decir, no quiere decir que tengan que usarlo al 40-50%, lo van a usar en función del resto de los componentes de una dieta, pero tiene ciertas limitaciones o restricciones de uso que limitan distintos factores. Puede decir, si superamos esas restricciones de uso, es decir, puede entrar a afectar ya sea por palatabilidad, por composición nutricional o por rendimiento productivo. Es decir, por lo tanto, normalmente se lo puede llegar hasta incluir hasta un 40 o 50% dentro de una dieta. Después tenemos los que se relacionan con el arroz, es decir, obviamente de la obtención de todo el proceso obtención de los molinos arroceros, es decir, para obtención del grano de arroz para consumo humano, que hay distintas calidades de granos de arroz para consumo humano, se obtiene una serie de subproductos. Normalmente el grano de arroz llega a planta, a molino, entero, con toda su cáscara. Es el grano integral con su cáscara. En el molino lo primero que se produce es el descascarado. En el proceso de descascarado del grano de arroz se obtiene la cáscara de arroz. La cáscara de arroz generalmente es un producto fibroso, de alto contenido de fibra, especialmente fibra detergente ácido, es decir, una fibra muy indigestible, que por cierto, aparte de esta fibra, tiene alto contenido en sílice, un material muy indigestible en la dieta de un animal. Es decir, aparte de ello, de ser una cáscara muy indigestible, es decir, que no aporta nutrientes al animal, tiene algunas desventajas como cáscara en sí, ya que se transforma en una cáscara debido a es decir, a la estructura en punta y de aristas que tiene, generalmente es muy abrasiva en el aparato digestivo y hace que el consumo de cáscaras por un animal provoque una cierta pequeñas microlesiones a nivel del aparato digestivo, aumentando los requerimientos de algunos otros nutrientes. Es decir, no es recomendable el uso de cáscaras en una dieta de un animal, por lo mismo que cualquier sistema de alimentación que contenga cáscaras. No es recomendable. No quiere decir que no se lo pueda usar. No es pensable utilizarla para
desde un punto de vista comercial para una elaboración de un alimento balanceado como fuente de fibra y demás, ya que estaríamos estaríamos en una relación de principios desencontrados, es decir, estamos vendiendo algo que está deprimiendo la calidad de todas las otras cosas que el productor pueda dar o consumir. Ahora, no quiere decir que no se la pueda usar. Se la puede usar como normalmente se la incluye como fuente de fibra en cualquier dieta generalmente relacionada con la alimentación de animales a corral. Es decir, cuando uno no tiene otro recurso, recurre a ella teniendo en cuenta de que es de muy mala calidad y va a provocar una depresión del resto de los nutrientes, por lo tanto hay que aumentar un poco el resto de los nutrientes para obtener un resultado. Si la relación económica lo permite, obviamente uno la incluye y la incorpora dentro de la dieta, pero no es una de las cáscaras más recomendables. Si tuviéramos que clasificar cáscara de arroz, cáscara de girasol, que son muy parecidas, ambas son muy indigestibles, versus cáscara de soja o cáscara de algodón, por ejemplo, tanto la cáscara de soja como la cáscara de algodón, vamos a ver más adelante que son muy recomendables incluirla en lo que son las dietas de alimentación animal, especialmente como fuente de fibra en dietas a corral, porque aparte de cumplir su función de fibra, no provoca ninguna abrasión sobre el aparato digestivo y por lo tanto son elementos muy positivos en la dieta de un animal, es decir, actúan aditivamente en lugar de la cáscara de arroz que actúa negativamente. Pero si uno no tiene otra cosa y tiene un problema de acidosis, por ejemplo, o tiene un proceso de digestivo, de alteraciones digestivas muy fuerte en el engorde que uno está produciendo, uno puede utilizarla y obviamente el proceso de acidosis lo va a neutralizar. También va a neutralizar la utilización de otros nutrientes, el hecho de incorporar cáscara de arroz. Pero el efecto sobre la acidosis lo va a producir, lo va a neutralizar. Así que uno evaluará cuál es el aspecto más importante que tiene que considerar en el uso de una o de otra cosa. Es decir, la incorporo porque voy a tener un problema de acidosis o voy a tener algún tipo de problema digestivo serio, evaluaré y decidiré incorporarla. O no la incorporo porque no voy a tener ese tipo de problema y por lo tanto va a deprimirme la digestión y el consumo del resto de los nutrientes. Eso también lo evaluaré. Es decir, mi recomendación es que si uno va a poder manejar la dieta o puede sustituir los problemas digestivos, si por la incorporación de fibra con cualquier otro recurso o manejo, hágalo vía otro manejo y no incorpore cáscara. La incorporación de cáscara de arroz específicamente es uno de los últimos recursos tecnológicos que uno debería implementar. En todo el proceso de molienda de grano de arroz, aparte de la cáscara, luego proviene normalmente para producir el arroz blanco, se produce lo que se llama el pulido del grano de arroz. A través del pulido del grano de arroz sobreviene lo que se obtiene, es decir, por el pulido, es decir, queda el endosperma para consumo animal y queda todo el pericarpio, es lo que se pule, y se retira también el germen, es decir, y se obtiene lo que se llama el afrecho de arroz. El afrecho de arroz es un producto altamente palatable, es una de las grandes virtudes que tienen, muy interesante en lo que sean dietas de ternero, porque es muy palatable, pero así, es decir, es muy palatable por el alto contenido en grasa que tiene. Pero asimismo, como tiene un alto contenido en grasa, que es una de sus mayores virtudes, el alto contenido en grasa, así como es muy palatable por el alto contenido en grasa, también esa grasa se enrancia muy rápidamente y provoca una disminución de la palatabilidad también. Es decir, el afrecho de arroz es un producto que debería usarse no más allá de los 20-30 días de un periodo de almacenaje normal. Es decir, se puede conservar 2 o 3 meses, pero el proceso de enranciamiento realmente es muy fuerte a medida que avanza el tiempo. Y a medida que avanza el tiempo y se va provocando ese proceso de enranciamiento, obviamente va perdiendo parte de su aporte energético y especialmente parte de su aporte energético. Pero, insisto, es un producto muy palatable con un alto contenido en grasa. Muy interesante para dietas de ternero y aparte de todo ello, es un producto que se podría utilizar perfectamente en lo que sea producción de un alimento balanceado siempre y cuando se considere la utilización de algún estabilizante, ¿no? Especialmente algún antioxidante.
Aparte de todo ello, hay que tener presente que el afrecho de arroz tiene como su alto contenido en grasa y especialmente ácidos grasos insaturados, especialmente más que insaturados, es decir, bueno, sí, insaturados y esenciales, son las dos particularidades, tiene una característica muy importante en lo que relaciona con toda la mejoría del pelaje de los animales, es decir, mejora en forma muy rápida el estado y el bienestar de toda la que sea la cobertura pilosa del animal. Lo que es muy interesante para todo lo que sea preparación de los animales a venta, ya sea comercial, es decir, en ambos casos comerciales, pero ya sea para carne directamente o para cabañas, por ejemplo. Otro punto importante del proceso de molienda del arroz es la aparición en algunos casos del arrocín. El arrocín generalmente está conformado por granos partidos en dos o en más pedazos. Antiguamente era un producto que se utilizaba mucho en la alimentación de ganado vacuno. En los últimos años, especialmente en la última década, ha proliferado mucho lo que es la producción de alimentos balanceados para mascotas en nuestro país. Y obviamente demandan prácticamente de todo este producto. Es decir, hoy en día casi el arrocín ya se utiliza para alimento para mascotas y no se puede competir en su compra en la utilización de animales. Es decir, que ya prácticamente no lo tenemos para alimentación de ganado vacuno, no lo tenemos disponible. Pero principalmente como productos del arroz estaríamos obteniendo el afrecho de arroz y la cáscara de arroz. Y por último tendríamos el trigo, que sería el tercer producto de la producción de molinera, es decir, en la obtención de harinas, que es un proceso muy parecido al del arroz, solo que tiene algunas diferencias, es decir, en el proceso de producción de la harina de arroz, que se obtiene del endosperma del grano de trigo, es decir, de la parte blanca central del grano de trigo, obviamente todo el pericarpio y el germen, más algunas glumas, es decir, son esas pequeñas telitas que recubren al grano de trigo, es decir, todo eso forma parte de lo que va a llamarse en términos generales, hay otros subproductos, se obtienen, es decir, aparte del afrecho de trigo o del pele de trigo se obtiene también el semitín, pero toda esa parte del pericarpio, el germen del grano de trigo y las glumas van a formar parte del afrecho de arroz y si está peletizado del afrecho de trigo y si está peletizado del pele de trigo. El afrechillo de trigo es un subproducto que se caracteriza por tener niveles medios de proteína, generalmente están entre un 14 y un 16%, niveles normales de grasa entre un 2 y un 3%, es decir, el afrecho de arroz suele tener mucho más, pero el afrecho de trigo o pele de trigo generalmente está en 2-3%, tiene una gran particularidad, tiene alto contenido de fósforo, es una de las grandes virtudes, y aparte de tener alto contenido de fósforo, se caracteriza por producir normalmente a nivel ruminal una fermentación acética, y esa es una de las grandes virtudes que tiene. Esa fermentación acética conlleva generalmente un engrasamiento muy rápido de categorías adultas o de bajo crecimiento, es decir, de bajo tasa de crecimiento, es decir, no es recomendable para el uso de terneros, por ejemplo, es decir, a bajas dosis sí se lo puede usar, pero a altas dosis no, porque no tiene el nivel, la concentración energética necesaria para hacer una deposición grasa en un ternero que está creciendo a alta tasa. Pero en animales donde crecen generalmente a tasas por debajo de los 800-900 gramos, y ya a esos niveles del crecimiento por debajo de los 800 gramos, 800-900 gramos, tienen capacidad de hacer una deposición grasa, el afrecho de arroz, perdón, el afrecho de trigo o pele de trigo tiene una gran capacidad para hacer una deposición grasa, es una de las grandes virtudes que tiene, es decir, engordan muy rápidamente, por ejemplo una vaca lechera, con 4 o 5 kilos de pele de trigo no vamos a producir leche, pero la vamos a engordar muy bien, a una vaca de descarte perfectamente, una categoría de vaquillonas también, novillos adultos también, es decir, acompañada, generalmente balanceada con otros componentes de la dieta, pero va a ser un aporte muy importante en lo que sea el proceso de producción. Hemos visto y hemos hablado de los subproductos molineros. Ahora vamos a hablar un poco de los subproductos aceiteros. Dentro de los productos aceiteros, generalmente la reina de todo el proceso de producción de generación de aceite y como subproductos tenemos los derivados de la soja, después los derivados del girasol, los derivados del algodón y los derivados del lino.
Primeramente vamos a hablar de los derivados de la soja. Es decir, normalmente en nuestro país, todos los subproductos que se obtienen provienen principalmente de la extracción de aceite. Normalmente las extracciones de aceite en Argentina se están haciendo a través de la utilización de solventes, combinado con un proceso de presión. Pero existen algunos esquemas donde solamente la extracción de aceite se hace por presión. La gran diferencia entre un sistema y otro es que el subproducto que queda, que puede ser un speller, es una harina en forma de escamas por el proceso de prensado, o un pellet, que es esa harina en forma de escamas pelletizada. En ambos casos, cuando la extracción es por solvente, generalmente el residuo de aceite que tiene ese subproducto es muy pobre. Generalmente está entre un 12 y un 3%. Ahora, si el proceso de extracción del aceite es mecánico, es decir, simplemente por proceso de prensado, la extracción del aceite no es tan eficiente y queda un remanente que generalmente está entre un 10 y un 12%. Es decir, esos subproductos con extracción mecánica pura generalmente son de mucho mayor valor nutricional que aquellos otros que son por extracción por solventes. De todas maneras, la gran industria argentina produce subproductos a través de extracción por solventes, la gran mayoría. Y acá nos encontramos con dos subproductos que en términos generales vendrían a ser casi un mismo producto, para el caso de la soja, solamente que cambia el proceso de presentación final, es decir, el speller o el pellet de soja. En ambos casos es el poroto de soja con toda su extracción de aceites, es decir, es el poroto con su cáscara, es decir, normalmente el poroto primeramente se lo descascara, luego a esa harina que queda, se le extrae el aceite generalmente a través de presión y solventes. Esa harina residual sin aceite se le incorpora generalmente la cáscara de soja, que es lo que recubre el poroto de soja, se le incorpora esa cáscara en distintos porcentajes para alcanzar un determinado grado de proteína. Normalmente estos subproductos de la soja, que son generalmente los pellets de soja, están entre el 40 y el 44-45% de proteína. Y ese contenido de proteína es regulado por la incorporación de cáscara de la soja. Es decir, que en términos generales vendría a quedar como el producto integral, como grano integral, sin el componente de aceite. Ahora bien, según el proceso industrial y el porcentaje de proteína que tenga, que incluso puede bajar hasta un 38, puede aumentar a un 45, va a depender que tenga más o menos cáscara de soja. La presencia de esa diferencia en cáscara de soja generalmente es utilizada en las empresas como combustible. Pero bueno, el pellet de soja, que normalmente nosotros conocemos y se utiliza en la alimentación animal, que se utiliza no solamente para ganado bovino, sino que también se utiliza para otras especies. En ganado bovino se lo utiliza mucho en lo que esté relacionado con dietas de ternero. Todo lo que sean dietas de ternero por debajo de los 160 o 170 kilos es indispensable tenerlo como componente. Si no, la calidad biológica de la proteína que necesita ese ternero no alcanza para hacer un crecimiento adecuado y por lo tanto los rendimientos nunca son los esperados. Es decir, el pellet de soja es el subproducto con mejor calidad proteica que hoy podemos encontrar en el mercado. Es decir, no solamente uno debe tener en cuenta el contenido proteico, sino la calidad de la proteína que compone esa estructura proteica. Es decir, el pellet de soja es uno de los subproductos con la mayor calidad biológica en proteína. Es decir, esto para que lo entiendan, el valor biológico uno podría considerar en nuestra jerga dos alimentos, es decir, proteicos, la albúmina del huevo, es decir, la clara del huevo, que es una albúmina de alto valor biológico, o un mondongo hecho en una buceca. Es decir, normalmente un mondongo hecho en una buceca generalmente es colágeno, es una proteína de muy baja calidad, comparado con una albúmina de una clara de huevo, que es de muy alta calidad. Es decir, esto sería similar, ¿no? Es el valor biológico de esa proteína. En el caso del girasol es el mismo esquema, es decir, se produce la extracción del aceite del girasol por extracción mecánica o por solventes y por lo tanto a esa harina que queda
después de la extracción, primero se lo descascara, se extrae es decir, se lo descascara, queda una pepa, queda la pepita del girasol, a esa pepita se le extrae el aceite, a esa harina que quedó después de extraído el aceite se le incorpora cáscara en distintos niveles. Se le incorpora cáscara que van desde girasoles de 28% de proteína a girasoles de 34, 36 hasta 38% de proteína. Y va a depender de la cantidad de cáscara que se le incorpore. Y dependerá del proceso industrial que cada industria tenga para generar calor para las calderas, ¿no? Porque generalmente esas cáscaras se queman dentro del proceso. La que no se incorpora dentro del pellet. En nuestro país se comercializa el pellet de girasol. Si nosotros hiciéramos una escala entre pellet de soja, pellet de girasol, pellet de algodón y pellet de lino o pellet de lino, el girasol es el que está en la última. Incluso pellet de maní también, o speller de maní, que no tenemos aquí en la región santafesina, pero en otras partes, por ejemplo de Córdoba, también lo tienen. Es decir, que después lo vamos a hablar un poquito, podríamos decir que el pellet de girasol se encuentra en la última escala como valor biológico de la proteína. De todas maneras no significa que no sea utilizado, generalmente se lo utiliza mucho en lo que sean raciones de filo a partir de los 160, 170 kilos para adelante y de ahí en más en todas las categorías que incluyen una suplementación proteica de campo o incluso de vacas lecheras también, ¿no es cierto? Una suplementación proteica. Luego tenemos el algodón, tenemos que referirnos. El algodón generalmente, después que es desmotado, es decir, primero se lleva todo el material, es decir, de la cosecha a una desmotadora, ahí se saca la fibra, se separan las perillas, es decir, o los residuos, y queda la semilla. Esa semilla es la que viaja a la aceitera, y en la aceitera primeramente esa semilla es descascarada, queda una pepa. Esa pepa luego por un proceso de presión o de extracción con solvente y mecánica, se saca el aceite y queda un residuo que es una harina de algodón a la cual se le agrega parte de esa cáscara y se forma lo que se llama el pellet de algodón. El pellet de algodón, que es el material que generalmente encontramos en nuestro país, también se han encontrado otros recursos similares en composición como fue la harina integral de algodón y demás. Pero generalmente el pellet de algodón es un producto que tiene alrededor del 30% de proteína, promedio 30-32%. Y se caracteriza por ser un producto que yo lo ubicaría personalmente diré como calidad proteica y respuesta biológica detrás del pellet de soja. El pellet de algodón no debemos confundirlo con la semilla de algodón como tal, porque que también vamos a hablar, pero está en otra parte, está en la parte de residuo de desmote. El pellet de algodón se caracteriza por no producir aromas en la carne, es decir, ustedes saben y muchas veces han escuchado que la semilla de algodón produce sabores desagradables a la carne. Bueno, en este caso tenemos que decir que el pellet de algodón no tiene esa particularidad, no provoca aromas desagradables, debido a que su contenido de aceite normalmente es muy bajo, está entre un 2 o un 3%, casi todo el pellet de algodón se produce por extracción por solvente y por lo tanto no queda un residuo graso suficiente como para producir un aroma desagradable en la carne. Su respuesta es muy buena, es una respuesta muy interesante desde el punto de vista animal y se utiliza también en todo lo que sea dietas de engorde de ternero, pero de terneros, de novillos, vacas, incluso de vaquillonas. Incluso para suplementación proteica a campo y respuestas sobre suplementación proteica a nivel de pastizales naturales o rastrojos es muy interesante. El pellet de algodón, insisto, es un producto que después de la soja tiene muy buena calidad y uno podría ubicarlo como en segundo término en cuanto a respuestas. Después tenemos el speller de lino, que hay muy poco, ya queda muy poco y se produce muy poco en el país debido a que el área de siembra se achicó muchísimo, ya quedan muy pocos lotes normalmente a lo largo del año en lo que respecta al lino, y que tiene una gran virtud. Generalmente el speller de lino se obtiene y se produce con un 4 o un 6% de grasa, con un 30% de proteína, pero esa grasa, entre ese 4 o 6% de grasa, se caracteriza por ser muy rica en ácidos grasos insaturados, especialmente ácido linoleico, que son de alto valor biológico y que son muy esenciales para los animales, es decir, son aceites esenciales para los animales, que lo necesitan ingerir en una dieta, y se caracteriza
una vez dada su ingestión, por mejorar mucho lo que esté relacionado con el pelaje de los animales. Es una de las grandes virtudes. Y por último tendríamos, como le decía, el maní, que el maní obviamente se descascara primero, se obtiene la cáscara. La cáscara de maní es muy similar, es de muy baja calidad, similar a la de arroz, solo que, con alto contenido en sílice también, solo que la cáscara de maní no provoca ese proceso no provoca ese proceso abrasivo como lo hace la cáscara de arroz. Es decir, se podría ubicar en una escala un poquito superior. Si tuviéramos que clasificar las cáscaras, podríamos decir que primero está la de soja, después está la de algodón, después está la de maní y por última estarían las de arroz y de girasol, como última etapa. Obviamente al poroto de maní se le produce el proceso de extracción de aceites, queda una harina a la cual se le agrega cáscara en distintos porcentajes y se obtiene una harina que puede ir de un 30% de proteína al 40% de proteína. Depende de la inclusión de cáscara, pero normalmente está alrededor del 40% de proteína, es un pellet, generalmente con un contenido de aceite que va entre el 3 y el 4%. Y es una harina de muy buena calidad. Podríamos incluirla casi similar al algodón, es decir, después de la soja estaría al lado con el algodón, como calidad biológica de la proteína. Otro tipo de subproductos que los vamos a comentar generalmente se relaciona con, bueno, la semilla, es decir, todo lo que esté relacionado con el desmote, el proceso de desmote del algodón. Tenemos como residuo la semilla de algodón. La semilla de algodón es muy utilizada en todo lo que sea la industria lechera. Se caracteriza por ser un subproducto de alto contenido en grasa, por lo tanto es un producto que aporta tanto energía a la dieta de un animal y proteínas, porque aparte es una oleaginosa que aporta alrededor de un 22, un 23% de proteína, la semilla como tal. No solamente que tiene la capacidad de aportar un buen nivel proteico, un buen nivel graso, generalmente está entre un 16 y un 18% de grasa, sino que aparte es capaz de aportar un buen nivel de fibra a través de su línter y sus cáscaras, lo cual es un producto en términos generales bastante bien balanceado, muy apreciado en la alimentación de vacas lecheras, porque aparte de esa grasa no es tan digestible y no provoca tantos problemas a nivel del rumen, entonces buena parte es aprovechada a nivel del aparato digestivo posterior, es decir, del intestino. Pero en la industria de carne es un poco no tan, es decir, tiene algunos inconvenientes en su uso, no es tan recomendable, es decir, si uno no la sabe manejar muy bien. Es decir, lo que sean suplementaciones de campo, normalmente sí se recomienda en la terminación de animales o recría de animales, sí uno lo puede utilizar, que generalmente puede utilizarlo hasta un 20% del consumo total de materia seca, que no va a producir mayores problemas, es decir, hasta un 20% del consumo total de materia seca no va a producir mayores problemas esta semilla de algodón. Pero todo lo que sea terminación de animales, generalmente, es decir, si no es a campo, a través de una suplementación a campo, sino que se relaciona con una terminación a corral, generalmente provoca gusto a la carne, y un gusto bastante desagradable, que está dado por la composición de sus ácidos grasos insaturados y por los pigmentos aromáticos que tienen incluidos en esos ácidos grasos insaturados, que obviamente después se depositan en la grasa del animal y provocan esas alteraciones en el sabor, es decir, esas alteraciones organolépticas en la carne. Otro punto que uno tiene que considerar cuando uno utiliza semilla de algodón, obviamente, si dentro de ese 20% balancear y ver el resto de los nutrientes para no pasarse en los contenidos de grasas totales, es decir, normalmente entre un 6 y un 8% es el contenido máximo de grasa que uno debería permitirse en la dieta de un animal, ya que si por arriba de esos niveles va a producir interferencia en todo el proceso de digestión, de la fibra especialmente. Y otro punto importante con la semilla de algodón se relaciona no solamente con el aporte energético, con los aromas que pueda obtener en la carne, sino también con el aporte en proteína. Es decir, el aporte de proteína suele ser interesante, pero que hay que tener cuidado con algunas categorías, especialmente las categorías reproductivas. Es decir, la información está muy basada, es decir, y está bastante
más estudiada en machos que en hembras, es decir, la utilización de la semilla de algodón en las etapas reproductivas de un animal provocaría periodos de infertilidad a nivel espermático, es decir, temporales, es decir, no son permanentes, pero sí durante un periodo de tiempo, lo cual uno debería tener presente estos factores a la hora de utilizarla en un periodo de proceso reproductivo. En hembras no se conoce bien su respuesta, pero bueno, ante la duda yo creo que uno debería usarla con precaución. Y aparte de la semilla de algodón, después un residuo de la desmotadora es el residuo de desmote, que generalmente es las perillas, algodones vanos, fibrillas, que se puede utilizar como fuente de fibra y normalmente se la utiliza con ese fin. Después tenemos otra serie de residuos de menor importancia, que son las camas de arroz, las camas de pollo, ya sea de parrilleros y reproductores, pero últimamente nosotros tenemos disposiciones nacionales que prácticamente prohíben su uso en la alimentación de bovinos, por todo lo que puede estar relacionado con harinas de origen animal que pueden estar aportando, especialmente de origen bovino, a través de la alimentación de los pollos. Y después tenemos un sinnúmero de otros alimentos de menor envergadura o de menor importancia, como pueden ser los residuos de dulcerías, de panaderías, la utilización de la hez de malta, es decir, de la industria cervecera, que generalmente es un producto de muy buena calidad, que aporta un buen nivel de proteína, generalmente un 30% de proteína, con una alta capacidad de producción de ácido acético a nivel ruminal, pero el gran inconveniente que tiene es que tiene un alto contenido de humedad y a veces lo que está uno aportando es bastante agua con respecto a la hez de malta. Y a veces transporta mucha agua. Existen residuos citrícolas de la industria de la batata, en algunos casos de los procesos de molienda del sorgo que no son comunes para la producción de algunos alcoholes refinados, se obtiene la burlanda de sorgo, que la burlanda en definitiva se obtiene a través de todo el pericarpio y el endosperma del sorgo, realmente es un contenido con alto contenido de proteína. Pero bueno, los principales residuos que se utilizan en nuestro país con respecto a la alimentación animal, en términos generales los hemos descrito. Luego hay un montón en menor escala que están incluso dentro del manual de alimentadores ganado vacuno. Bueno, habiendo visto la parte de subproductos, pasaríamos a ver mínimamente y muy rápidamente lo que se relaciona con algo de las reservas forrajeras. La reserva forrajera es un tema que hay mucha bibliografía en el medio, como para poder referirse, pero vamos a tener en cuenta 3 o 4 aspectos básicos, generales, que uno debe tener presente a la hora de lograr un heno de buena calidad. Vamos a comenzar con este tema y después vamos a seguir en la segunda parte. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a continuar en la segunda parte. Con respecto a las reservas forrajeras, podemos decir que en nuestro país hace muchos años que se las realiza, y han venido produciéndose una serie de transformaciones en todo lo que fue el proceso de producción de reservas. Empezamos con parvas, seguimos con fardos, pasamos a los rollos, pasamos a los rollos empaquetados. Hoy en día estamos trabajando mucho con silos, con silajes, aunque los otros esquemas se utilizan en distintas maneras. Y siempre durante todo este tiempo, lo que uno ha buscado siempre es lograr la máxima calidad de reserva de forraje. El proceso de producción de reserva de forraje suele tener un grave inconveniente que se relaciona con la pérdida de calidad. Y es uno de los aspectos básicos. Es decir, existen muchas pérdidas en el proceso de producción de reserva de forraje, que es el aspecto más importante que uno debe tener presente y debe conocer en el proceso práctico de producción. Ya que en todo ese proceso, si uno no tiene presente todas las pérdidas que se producen, es la razón por la cual después se terminan produciendo u obteniendo forrajes de muy pobre calidad. Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes y por la cual vamos a hacer hincapié es en este punto, es decir, en las pérdidas de calidad de reserva forrajera que se producen en los forrajes al momento de enificar o ensilar. Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a continuar con este tema en el próximo bloque. Bueno, estaríamos
retomando el tema de reservas de forraje. Habíamos dicho que las reservas de forraje podíamos pensarlas en pie, en parvas, en fardos, en rollos, en silos, en elolajes. Es decir, tenemos distintos esquemas. Ahora, todas tienen una serie de principios generales que se relacionan con las distintas pérdidas que se pueden producir durante todo el proceso de reserva o del sistema que decidamos utilizar. Es importante que tengamos presente que utilicemos uno u otro sistema vamos a tener más o menos pérdidas y algunas van a ser inevitables, pero que debemos contemplarlas y debemos saber que las vamos a tener. Después decidiremos el sistema más o menos económicos que querramos utilizar en función de la cantidad de nutrientes que querramos aportar. Si queremos maximizar la calidad, usaremos un sistema. Si queremos maximizar el volumen de forraje conservado, utilizaremos otro sistema. O si queremos economizar la economía, hacerlo al mínimo costo, utilizaremos otro sistema. Ustedes se podrán ir imaginando cuáles de ellos ir manejando. Pero lo importante es tener en presente las pérdidas que se van a ir produciendo. Lo primero que tenemos que considerar son las pérdidas por respiración. Y tenemos que tener presente y tenemos que saber perfectamente que cuando una planta es cortada, automáticamente el proceso de fotosíntesis es interrumpido. Es decir, el proceso de fotosíntesis por la cual la planta producía la generación de nueva estructura en lo que respecta a generación de tejidos y a la generación de depósitos de reserva, automáticamente es eliminado. Y sobreviene inmediatamente lo que se llama un proceso de respiración, que es un proceso que generalmente se da en las noches en las plantas, en las cuales las plantas respiran, similar al proceso de respiración nuestro, en las cuales utilizan las reservas almacenadas en periodos anteriores, es decir, especialmente durante el día, para ser consumidas para el mantenimiento de la vida de la planta. Es decir, que cuando una planta es cortada, automáticamente sobreviene lo que se llama un proceso de respiración, donde la planta respira para tratar de mantener la vida de sus células, porque sus células, hasta que no pierden humedad, no mueren. Es decir, siguen viviendo, aunque la planta esté cortada, a través del proceso de respiración. Es decir, pero no a través del proceso de fotosíntesis. Es decir, a través del proceso de respiración utiliza sus nutrientes para mantener la vida de la planta, aunque la planta esté cortada. Ese proceso de respiración, obviamente, utiliza la energía, y esa es la primer pérdida. Cuanto antes nosotros cortemos este proceso de respiración, más eficiente, mayor calidad va a ser el forraje obtenido. Este proceso de respiración obviamente uno lo corta o lo elimina lo antes posible, cuando la planta se deseca, por ejemplo, o cuando, es decir, a través de un proceso de producción de heno, o cuando la planta se ensila rápidamente y rápidamente entra en un proceso de anaerobiosis, es decir, por fermentación, en la cual esos dos procesos, es decir, disminuyen o cortan este proceso de respiración. Ahora, si nosotros vamos y cortamos y no tenemos presente esto, y cortamos un día nublado, porque decimos, bueno, mañana va a cambiar el tiempo, o pasado, aunque no llueva, y va a estar la planta 3 o 4 días verde en el campo, ya vamos a tener un proceso de pérdida más muy importante, que muchas veces puede llegar hasta un 20 o un 30% del total de las pérdidas por respiración. Otro proceso importante de pérdida se relaciona con la pérdida de nutrientes, es decir, nutrientes esenciales que están en la planta, ya llamémoslo minerales o llamémoslo carbohidratos a través de sus azúcares, es decir, se produce la pérdida de estos nutrientes. La primera pérdida puede estar relacionada, por ejemplo, porque la planta se madura, se pasa, es decir, en lugar de cortarse en el momento adecuado, se madura, puede ser, por ejemplo, la reserva en pie de un campo natural, es decir, hace un buen aporte de volumen, pero muy escaso de nutrientes. En ese caso, los nutrientes básicos, es decir, carbohidratos y muchos minerales, por ejemplo, como el fósforo, son traslocados, fósforo, sodio, algunos microminerales, selenio, son traslocados principalmente desde la planta, desde las hojas, especialmente fósforo, cobre y les decía selenio, son traslocados desde las hojas hacia las raíces. Es decir, pasan en ese proceso. O a los órganos de reserva. En ese caso, si la planta madura y tiene algunas granos o semilla o tubérculo, pasa a esos órganos de reserva.
decir, primeramente por procesos de maduración hay una pérdida de nutrientes, es decir, que tenemos que tener presente. Es decir, la planta madura y se produce una disminución en la concentración de sus nutrientes básicos, que son los que determinan la calidad. Otro proceso puede ser una helada temprana en una gramínea, por ejemplo, una gramínea subtropical, una helada temprana. Va a provocar también una disminución en lo que respecta drásticamente en la concentración de sus nutrientes. La lluvia también, cualquier lluvia, ya sea del material cortado o del material en pie, provoca lo que se llama una lixiviación, es decir, un lavado de nutrientes. El más importante generalmente es el fósforo y el sodio. Son fósforo, sodio y todo lo que sea contenido celular, que está disponible. Es decir, es muy sencillo, ustedes pueden agarrar una lata, es decir, pueden agarrar un forraje verde recién cortado, ponerlo dentro de una lata con agua, dejarlo un determinado periodo de tiempo, generalmente 10-12 horas, y van a ver cómo la lata se colorea de color verde. Es decir, no solamente está pasando clorofila, sino que está pasando parte del contenido celular, se está perdiendo en esa agua y a su vez arrastra minerales. Es decir, existe lo que se llama el lavado del forraje, es decir, pérdida de nutrientes por lixiviación. Otro punto importante con respecto a la pérdida se da, por ejemplo, relacionadas con hojas, es decir, todo el proceso, una vez realizado el proceso de corte o de la planta en pie, también, pero es decir, existen algunas especies forrajeras que en pie, cuando se maduran, pierden buena parte de sus hojas. Las gramíneas no generalmente, pero las leguminosas sí. Y si no se da en el caso de en pie, que uno corta una pradera, por ejemplo, para hacer reservas, por ejemplo, una pradera de alfalfa, todo el proceso de enificado o de movimiento, por ejemplo, todo lo que esté para el secado, por ejemplo, los rastrillados, para formar una sola andana, o para dar vuelta el forraje para que se seque más rápido, o el mismo proceso de arrollado o de enfardado, si no se tienen presente algunos aspectos, generalmente, por ejemplo, que tenga un poquito de humedad, es decir, trabajar con el sereno de la noche o de la mañana para que tenga un poquito de humedad y esa hoja no esté tan quebradiza y no se pierda, la pérdida de nutrientes puede ser importante, es decir, por hojas, es decir, la pérdida de hojas puede ser importante, que generalmente puede alcanzar un 10, un 15%. No tenemos que olvidarnos que el mayor contenido de nutrientes que se relaciona con la calidad de un forraje está generalmente presente en las hojas y mucho menos en los tallos. Entonces, si perdemos hojas por acción mecánica, ya sea al rastrillar para formar una andana, o al rastrillar para secar el forraje, o en el proceso de masajeado para producir un rollo, o en el proceso mismo de recolección, en el proceso de enfardado, perdemos hojas, vamos a estar perdiendo calidad por pérdida de nutrientes. Luego, una vez ya confeccionado cualquiera de los tipos de forraje, vamos a tener pérdida, por ejemplo, por almacenaje. Ya sean rollos, hilos o fardos, el almacenaje podemos tener pérdida. Una primer pérdida puede estar relacionada también por humedad, por lluvias, es decir, una lluvia que le cae sobre los rollos, si no están bien apretados, bien confeccionados, va a penetrar la humedad y va a producir una pérdida, inevitablemente por lixiviación de nutrientes y por otro lado por acción de microorganismos, especialmente especialmente hongos que se van a desarrollar y que van a consumir parte de los nutrientes del heno para desarrollarse ellos. Otra pérdida puede estar relacionada, por ejemplo, si es un silo en el proceso de conservación, por un mal proceso de fermentación. En lugar de producirse una fermentación láctica, es decir, que es lo que normalmente se busca en la confección de un silo, es decir, que lleguen a, es decir, una fermentación acética, donde producimos ese olor a vinagre, ese olor fuerte, producimos una fermentación de tipo láctica con una gran cantidad de ácido láctico, es decir, que como si fuera leche cuajada, por ejemplo, ese aroma, o a lo contrario, no está bien apretado, no está bien pisado y lo que tenemos es un proceso de fermentación aeróbica en lugar de anaeróbica, donde tenemos en el proceso de fermentación aeróbica hay un consumo del oxígeno remanente y por lo tanto se sobreviene, es decir, un proceso de respiración y de aumento de la temperatura de la planta, no solamente por respiración del forraje, sino por acción de microorganismos que llevan incluso al ardido, es decir, el material se puede combustionar ya sea en un silo o se puede combustionar en un rollo o en un fardo. Es decir, los procesos son muy similares. En ambos casos se produce un proceso de combustión interna, es decir, sin la presencia de una llama, es decir, un proceso de combustión interna que lleva a una pérdida de calidad.
toda la acumulación, es decir, la producción, la generación de hongos, por ejemplo, dentro de un rollo, porque fue almacenado húmedo y no con el contenido de humedad normal, que generalmente para arrollar se necesita entre un 14 entre un 12 y un 14%, y para sereno 2 puntos menos, entre un 10 y un 12% de humedad. Es decir, eso puede dar lugar a la generación de desarrollo de hongos que producen toxinas, que obviamente van a producir una pérdida de nutrientes, pero más que nada las toxinas van a atentar sobre la salud del animal. Eso sería relacionado con las pérdidas de almacenaje. Después podemos tener también otras pérdidas que se relacionan al momento del suministro, ya sea pérdidas de hojas y tallos, es decir, en la utilización de ese heno conservado al momento del suministro. Todas estas pérdidas muchas veces pueden llegar a una disminución entre un 40 y un 50% del contenido original de nutrientes que tenía la planta, incluso más. Puede llegar hasta un 60 o un 80% si, por ejemplo, le cayó una lluvia a un material que estaba próximo a ensilarse, perdón, a enificarse. ¿eh? Usted lo cortaron, cayó una lluvia muy importante, que generalmente suele pasar. Es decir, la pérdida depende de los días que este material tenga que estar en el suelo y de la cantidad de agua que le caiga encima, puede llegar hasta un 80, un 60, un 80% de pérdida en lo que respecta a contenido de nutrientes. El forraje va a estar, y ustedes lo van a ver que queda. Y quizá la pérdida de forrajes como tal no sea tan importante, puede llegar a ser un 10, un 20%, pero lo importante se relaciona con la pérdida de calidad de los nutrientes, la pérdida de los nutrientes, y ese es el punto. Lo normal, que generalmente se relaciona a nuestras condiciones de trabajo de campo, es que las pérdidas de nutrientes estén alrededor de un 20%, pero estas se pueden llegar a agravar bajo malas condiciones hasta un 40 o un 50% como pérdida de nutrientes generales, que ese es el punto. Nosotros debemos buscar obtener la máxima calidad de forraje con la mayor calidad. Ahora, la decisión de obtener forraje de calidad o forraje en cantidad va a depender de la categoría animal para cual uno lo destinemos. Es decir, a veces priorizamos cantidad y no calidad, y a veces priorizamos calidad en lugar de cantidad. Depende de la categoría. Si vamos en una vaca lechera, a veces estamos pensando en calidad. Si estamos en una vaca de cría, estamos pensando en cantidad. Ahora, eso va a estar condicionado con el momento de corte de una especie forrajera. Es decir, si esperamos a que obtener la mayor cantidad de forraje, la dejamos crecer la mayor cantidad de tiempo, o estamos esperando obtener la mayor calidad de forraje. Entonces la cortamos antes. Pero lo que no nos puede pasar es que una vez que decidimos el corte, en función de una u otra condición, es que obtengamos pérdidas en todo el otro proceso, es decir, del proceso de corte, respiración, corte, es decir, por el proceso de corte, que se da por respiración, por pérdidas por lixiviación, pérdidas por ardido, maceración, es decir, una serie de pérdidas que se van produciendo después del corte, es decir, esas no las podemos admitir, esas, ya sea que hayamos decidido cantidad o calidad, siempre tenemos que obtener la mayor respuesta, es decir, obtener la menor cantidad de forraje de la mayor calidad posible, es decir, disminuir esas pérdidas es fundamental. En términos generales se acostumbra a pensar y hablar de que una alfalfa generalmente se corta con el 10% de floración, pero esto es totalmente variable. Si nosotros la vamos a pensar para un ternero o para una vaca de alta producción, podemos cortarla en pleno estado vegetativo, sin floración, o si la vamos a plantear para una categoría es decir, lo que pretendemos es tener un volumen de forraje para una categoría de vaca seca o vaca de cría o novillos grandes, podemos cortar con el 50% de floración. La moa generalmente se hace en prepanojamiento y no tiene mucha variación, porque si la moa es preferible antes del panojamiento o en prepanojamiento, que es el punto ideal. Después del panojamiento la moa sufre un proceso en el cual todos los nutrientes se trasladan a la semilla, al grano de moa, y lamentablemente el grano de moa, como es muy pequeño, no es digestible en absoluto en los procesos convencionales, y obviamente se pierde todo en la materia fecal. Es decir, que todos los nutrientes se van con la materia fecal. La moa no se obtiene prácticamente nada, es decir, no se logra gran producción de volumen, no se obtiene mucho más volumen después del prepanojamiento y se obtiene una pérdida de calidad muy grande si uno la deja y la corta con floración completa.
El sorgo forrajero, si uno decide nificarlo o ensilarlo, generalmente se hace el sorgo forrajero en lo que se respecta a hoja bandera. Normalmente no se hace antes. Se puede hacer antes si uno nifica. Si uno ensila no, porque generalmente el contenido de humedad es muy alto y va a alterar el proceso de fermentación dentro del silo. En lo que respecta al maíz, generalmente se lo ensila y normalmente se hace como grano pastoso, es decir, cuando alcanza lo que se llama el grano la línea de leche. Ese es uno de los puntos claros que se utiliza para este proceso. En lo que respecta al sorgo, generalmente al sorgo granífero se lo ensila también y se lo hace como grano lechoso. Es decir, el sorgo tiene un proceso de maduración que generalmente madura desde arriba hacia abajo, es decir, desde el extremo de la panoja superior hacia abajo. Por lo tanto, es muy importante hacerlo cuando en la parte superior tenemos el grano lechoso, porque si esperamos a llegar al final de la panoja de grano lechoso, la parte de arriba está madura y muchas veces todo el proceso de crackers de las máquinas no lo alcanzan a quebrar y ese grano es perdido y por lo tanto son perdidos sus nutrientes. Y ese es el punto clave. No perder nutrientes cuando si nosotros ya alcanzamos el volumen, cuando ya panojó el grano de sorgo, y esto es válido para todos los conceptos, si ya panojó la pradera y ya nosotros alcanzamos el volumen que deseamos, tenemos que estar muy atentos porque de aquí en más todo lo que nos demoremos va a significar una pérdida de nutrientes y es lo que no tenemos que admitir. Si nosotros decidimos obtener el máximo volumen, muy bien, obtengamos el máximo volumen, pero de aquí en más no perdamos más nutrientes. Ese es el punto clave. Estos serían los conceptos generales en lo que se respecta a reservas forrajeras. Y ahora a mí me gustaría hacer hincapié en algunas otras tecnologías, pero no me voy a poner a desarrollar y a explayar porque obviamente el tiempo de estos módulos no alcanza para desarrollar y explayarnos en cada una de las otras tecnologías que tenemos de alimentación animal. Pero sí les quiero nombrar algunos aspectos básicos que uno debe tener presente cuando decide llevar adelante algunas tecnologías. Las más comunes que se han implementado desde la década de los 90 en adelante, especialmente en los últimos 10 años, entre 10 y 12 años a esta parte, se relaciona con el destete precoz, que se ha venido utilizando mucho en la República Argentina y cada vez se utiliza más. El creep-feeding, que es otra herramienta que se viene utilizando también cada vez más, pero depende mucho del sistema de explotación y el sistema de manejo que se utilizan dentro de los campos. Cuando los campos logran intensificar cada vez más su sistema de cría, es donde el proceso de creep-feeding comienza a tener lugar e importancia y por lo tanto adquiere importancia, ¿no?, dentro del esquema de producción. Otro sistema es el engorde a corral, que ha venido, los primeros, es decir, actividades importantes se hicieron a partir del año 92 y cada vez va creciendo más la industria del feedlot en nuestro país, solo que como todo este proceso, es decir, es una industria que crece en manos muy profesionalizadas, es decir, cada vez el proceso de producción de engorde a corral se profesionaliza más y es una de las grandes virtudes que tiene dicha actividad. La suplementación a campo, que es la suplementación a campo, le voy a dar algunos conceptos generales, pero es una práctica, no es de los últimos años, sino que es una práctica vieja, ya es una práctica del año 60 en adelante, que se viene desarrollando de distintas maneras, pero hay algunos conceptos tecnológicos que uno debe tener presente a la hora de decidir una suplementación. Y después todo lo que está relacionado con algunos aspectos de la alimentación de la vaca lechera y de la guachera. Es decir, no voy a desarrollar todos estos temas porque no queda el tiempo, pero sí algunos puntos y algunos delineamientos y objetivos básicos que ustedes no deberían olvidar y deberían tener presente al momento de estudiar e indagar en todo el proceso de desarrollo de cada uno de estos aprendizajes de alimentación animal. Primero, cuando nos referimos al destete precoz. El destete precoz es una práctica en la cual consiste en destetar tempranamente los terneros, es decir, retirárselos a sus madres, que puede ir desde los 40 a 45 días hasta los 90 días, como términos generales. Normalmente como promedio se habla entre 60 y 90 días, pero se pueden comenzar antes
y generalmente está entre los 90 y 100 días de edad de los animales. El destete precoz tiene una virtud fundamental. ¿Para qué se realiza? Generalmente se realiza para un concepto básico y que se relaciona con una terminología básica: aliviar a las madres. El destete precoz se realiza fundamentalmente para disminuir los requerimientos energéticos de las vacas, es decir, a través de la producción de leche, y producir un alivio en lo que respecta al destino de los nutrientes. Es decir, en lugar que los nutrientes sean destinados a la producción de leche, esa vaca, esos nutrientes que consume, los destina a mejorar su estado corporal y por lo tanto recupera rápidamente estado corporal una vez que es destetada precozmente y permite ser preñada. E incluso llegar al invierno con una de las condiciones básicas y fundamentales. Yo tenía un profesor, un amigo, no fue profesor, pero fue un amigo, es un amigo, ¿no?, que está hoy presente, que es Genio Melo, que aprendí algunos conceptos muy importantes, que lo mejor que le puede pasar a una vaca de cría es llegar gorda al invierno, es decir, entrar gorda al invierno. Y yo creo que eso es la mejor ecuación que se puede pedir a una vaca de cría, es decir, que entre al invierno gorda, en buen estado, para afrontar todo el proceso invernal y de parición. Por lo tanto, el destete precoz viene a cumplir una de esas primeras herramientas, es decir, aliviar a la vaca para que entre en buen estado al invierno. Después, nosotros podemos decidir, una vez que hicimos el destete precoz, en función del campo que tengamos, si aumentamos o no la carga, porque obviamente al sacarlo tempranamente de los terneros y suplementar esos terneros, obviamente hay un menor consumo de forraje por parte del esquema cría. Entonces eso puede permitir un aumento de la carga. La categoría animal que se utiliza, no hay receta. Puede ser todo el rodeo, o puede ser aquellas que más lo necesitan. Normalmente se habla de la vaquillona de segundo servicio, una serie de cosas. Es generalmente la vaquillona la vaquillona de primer servicio. Perdón, de segundo servicio o de primer cría. Estaba bien el concepto. Normalmente se habla de la vaquillona de segundo servicio o de primer cría, pero eso no significa de que se puedan incorporar vacas en mal estado dentro del campo, es decir, que estén con problemas de estado, potreros que estén con problemas de estado, o incluso las mismas vacas cut, es decir, que crían el último ternero, que uno las destetan tempranamente para que lleguen gordas al invierno solamente a campo natural. Es decir, hoy en día la decisión de destetar precozmente no se basa solamente en una categoría rígida. Es decir, la decisión de quién destetar precozmente, a qué vaca destetar, depende de la necesidad que cada uno tenga en el campo. Uno puede destetar todo el rodeo, es decir, si la necesidad lo determina y los números lo dan, o algunas de las categorías. Incluso dentro de las vacas de segundo servicio, de las vaquillonas de segundo servicio, uno puede priorizar algunas que estén por arriba de determinado peso de vaca adulta. Porque obviamente es una categoría que generalmente tiene altos requerimientos, no solamente tiene que, va a estar amamantando un ternero, sino que aparte tiene que crecer y tiene que entrar en estado para poder entrar en celo y poder volver a preñarse, que esto generalmente no lo hace cuando en un esquema de cría normal, es decir, sigue creciendo pero no entra en servicio. Y por lo tanto no nos da un ternero, que es generalmente la categoría que más problemas tiene dentro del campo de cría. Pero bueno, el destete precoz, la finalidad es aliviar la madre. Después tenemos el creep-feeding, que tiene la finalidad todo lo contrario, no tiene como finalidad aliviar a la madre y no provoca ninguna mejora en la vaca, sino que el creep-feeding lo que hace es mejorar el estado de terminación de los terneros. Cuando uno plantea un creep-feeding, generalmente es para obtener terneros o más pesados o incluso hasta terneros gordos, que es lo que se llaman terneros mamones. Es decir, producir terneros mamones, es decir, terneros que al destete estén con un peso de venta generalmente cercano a los 220 kilos, que estén con un buen estado de gordura y me permita venderlos directamente como terneros que van a ir a carnicería. Si uno no llega a esa situación de terneros mamones para carnicería, uno puede planteárselo también en función de los costos, como para obtener terneros más pesados, es decir, a una igual peso de destete, obtener terneros más pesados. Si normalmente mi peso, porque estoy en una región del país con ciertas limitaciones de producción de forraje y calidad de nutrientes, o de ambiente,
en las cuales mi peso de ternero a los 7, 8 meses está entre los 160 y 170 kilos, como son muchos terneros de la República Argentina, están entre 160 y 170 kilos promedio, yo con un CRISPR a lo mejor puedo pretender en esos 7 u 8 meses de edad de destete poder arribar a 190, 200 o 210 kilos, sin estar terminados, pero con mucho mayor peso final. Es decir, el CRISPR es una herramienta que me permite acceder a ese sistema, es decir, mejorar el estado y el peso de los terneros. Ahora, es una herramienta fácil de implementar cuando se produce un proceso de intensificación de la cría. En campos altamente extensivos, donde las vacas tienen muchas hectáreas, donde hay muchos bebederos naturales, es decir, muchos abrevaderos naturales, es difícil porque el ternero normalmente no alcanza a aprender a comer. Es decir, uno tiene que colocar generalmente los cajones o los corrales para suplementar en CRISPR, generalmente donde permanecen las vacas o donde las vacas están la mayor parte del tiempo. Entonces, es un sistema que se va acompañando de la mano en el proceso de intensificación de la actividad de la cría. Y bueno, es interesante, a uno debe colocarle número, pero es una actividad interesante para tener presente o tener en cuenta. Una alternativa del CRISPR es el CRISPR grazing, que en lugar de estar comiendo un alimento concentrado en una comedera, salen a pastorear los terneros a una pradera de muy buena calidad, que generalmente esto se da a partir de los 5 o 6 meses de vida del ternero. Pero el principio filosófico es el mismo. Crib grazing o crib feeding el principio es el mismo. Siempre uno lo que está haciendo es una mejora del estado del ternero, que no siempre lleva a una mejora de las madres. Es más, no se da una mejora de las madres. Las madres están igual o incluso en algunas situaciones pueden llegar a empeorar, porque obviamente terneros cruzas, cuanto mejor están alimentados, más agresivos se ponen en lo que respecta a la intensidad y a la frecuencia de amamantamiento. Así que uno de eso debe tenerlo presente. Pero bueno, generalmente en estos sistemas de producción, como se da un proceso de intensificación de la actividad de cría, generalmente ese proceso de intensificación tiene un mejor control de la vaca de cría y las vacas generalmente están en mejor estado que en un sistema extensivo. Por lo tanto, a veces es difícil observar o apreciar esta condición que en parte se da. Pero bueno, el principio básico y fundamental que usted debe recordar que es el crib feeding es para mejorar el estado general de los terneros. Después tenemos lo que se llama y lo que se titula, lo que se refiere a todo lo que sea engorde intensivo en nuestro país, o feedlots. El feedlot es una materia, es decir, es una especialidad ya prácticamente. Es decir, los que estamos en nutrición hoy en día, si bien trabajamos o abarcamos varias partes, la parte de campo, la parte de feedlot, yo personalmente normalmente abarco más la parte de carne en lugar de la de leche, pero casi hoy en día trabajar en feedlot lleva casi a especializarse en el tema, ya que es todo un tema. Pero hay una serie de aspectos básicos que uno tiene que tener. Primeramente, cuando uno plantea un feedlot y todo su sistema, es el espacio físico dentro del feedlot y la asignación de comederos. Normalmente el espacio físico va a depender del sistema que uno esté armando. Esto puede ir desde 10 metros cuadrados, depende de la categoría si son terneros o novillos, y si tienen pisos con buena pendiente o poca pendiente, hasta 40-50 metros cuadrados por animal. Lo normal es hablar de alrededor de 20 metros cuadrados, pero eso va a depender de la pendiente, va a depender de la categoría animal, va a depender del tipo de suelo que tenga, si son suelos arenosos, si son suelos gredosos, o va a depender también del régimen pluviométrico que tenga la región en la cual se desempeñe. Otro aspecto fundamental es el largo de comedero o la asignación de comedero por animal. Generalmente va entre los 40 y los 60 centímetros, dependiendo si son animales grandes o chicos, y que es un punto básico. A partir de la asignación de comederos, va a estar referido el tamaño y la forma del resto de los corrales, y después va a depender la competencia o no que haya dentro de esos corrales. Por eso es fundamental manejarlo y respetarlo. Respecto a las dietas, generalmente las dietas de feedlot contienen 4 componentes generales básicos. Granos, que generalmente están entre el 60 al 70%, o derivados energéticos, es decir, subproductos energéticos.
un concentrado proteico, generalmente que va a estar entre un 15 y un 20%, una fuente de fibra, que va entre el 5 y el 15%, y generalmente una fuente de suplementos vitamínicos minerales, o preferentemente minerales, que va entre el 2,5 y el 5%. Aquí hay todo un tema, ¿no? Lo que respecta a la dieta, porque bueno, todos los finos no son iguales. Hay, es decir, recomendaciones generales y básicas para estructurar un feedlot, pero generalmente feedlots comerciales de grandes escalas generalmente trabajan con dietas muy generales y muy similares, pero hay muchos feedlots de mediana o pequeña escala dentro del país donde la utilización de nutrientes, es decir, el tipo de nutrientes que se utiliza es muy diverso, dependiendo de las materias primas que consigan en la región. Y otro punto básico que uno tiene que tener en cuenta, aparte, es decir, es la sanidad preventiva que se haga dentro del feedlot, que es un aspecto fundamental. Y por último, todo lo que esté relacionado con la lectura de comederos. Es decir, aprender a leer comederos y saber en qué momento asignar, es decir, no en qué momento asignar, sino cuánto asignar y en qué momento realizar el cambio de asignación es fundamental para obtener el éxito final, ¿no? Yo siempre digo que la lectura de comederos se aprecia mucho a otro factor fundamental, es decir, la lectura de comederos es un concepto que se relaciona en definitiva con hacer una asignación diaria casi del consumo de materia seca que va a tener el animal, saber cuánto quiere comer todos los días. Y este es un punto que lo voy a abrochar o lo voy a acomodar junto con otro aspecto que se relaciona con la producción de leche de vacas, justamente de vacas de alta producción. Las vacas lecheras de alta producción prácticamente uno debe, si bien no hace lectura de comederos, pero sí debe, para lograr buenos resultados, tener diariamente una estimación lo más precisa posible del consumo de materia seca. Son las dos grandes, es decir, los dos puntos claves que tienen estas producciones intensivas. La producción de leche, de vacas lecheras de alta producción y el feedlot tienen un punto muy en común que se está relacionado con saber o poder buscar las herramientas para poder lograr una estimación diaria del consumo lo más acertada posible. Que en el feedlot lo logramos a través de la lectura de comederos y en un tambo lo vamos a lograr a través de la medición del consumo de materia seca. Y esto es fundamental. Pretender producciones arriba de 22, promedios de rodeos de 22 a 24 litros de leche día, solo con asignación de nutrientes de alta calidad, sin tener un esquema o un plan paralelo de medición y determinación de los consumos de forraje y de alimentos en general que diariamente van haciendo las vacas, es impensable. Es más, es inlograble. Por eso después aparecen un montón de problemas que se relacionan con variaciones en la producción, variaciones en lo que sean aspectos reproductivos, alteraciones sanitarias. Es decir, para que todo esto no se dé, uno debe asignar lo más precisamente posible un consumo adecuado a una vaca lechera. Otro punto que se relaciona y que normalmente uno debe tener presente es la suplementación a campo. Las suplementaciones a campo, si bien se vienen usando desde hace mucho tiempo en nuestro país, yo creo que hoy en día la literatura en nuestro país y en la mundial ha resumido en términos generales, no como recomendación, pero sí como lineamientos de trabajo, dos aspectos fundamentales. En todo lo que se relaciona a suplementación a campo, la literatura ha diferenciado lo que sea, primero, todo lo que sea suplementación de pasturas subtropicales o campos naturales, y todo lo que sea C4, y por otra parte, todo lo que sea suplementación sobre pasturas templadas o C3. Ese es el primer punto. Lo que se respecta a suplementación de pasturas templadas, es decir, o tipo C3, normalmente los niveles de suplementación energético-proteicas, que dependerán del tipo de fradera, si sean avenas, si sean raigrases, si sean alfalfas, si es energético o proteica, o la combinación de ambos, va a estar generalmente en el orden para lograr una máxima utilización del forraje, y ese es el punto, es decir, buscar los efectos aditivos en el forraje. Los efectos sustitutivos de la suplementación obviamente dependerán de la carga o del nivel de forraje que nosotros tengamos, de la disponibilidad.
Pero en principio, para lograr el mayor efecto aditivo del forraje, normalmente están los niveles ubicados entre el 0,8 y el 1% del peso vivo. Cuando uno lo que intenta es recriar, generalmente con algún suplemento energético, teniendo como base forrajera proteica, generalmente está entre el 0,4 y el 0,6% del peso vivo. Cuando hablamos de pasturas tropicales, especialmente, o campos naturales, y todo lo que sea C4, donde es otra la estructura de suplementación, los niveles de suplementación energético-proteica máximo que normalmente uno refiere están entre el 1 y el 1,2% del peso. Por arriba de eso aparecen efectos sustitutivos, si los efectos aditivos están en esos niveles. Ahora, los mayores efectos aditivos, en lo que respectan a C4, se dan cuando recurrimos a la suplementación proteica, que generalmente se da generalmente para recrías, el mantenimiento, es decir, recría de animales, que generalmente está entre el 0,2 y el 0,4% del peso vivo. Bueno, estos son todo cuando uno haga suplementación, ya sea de vacas lecheras o suplementación de novillos. Otro aspecto en común que tienen ambas actividades está relacionada con la asignación de comederos y la disminución de la competencia animal. Ese es otro punto. Es decir, no solamente tenemos que estimar el consumo de materia seca todos los días para la vaca lechera. Con la actividad de carne, otro punto que se relaciona muy en común es que todas las vacas lecheras, lo mismo que en carne, consuman toda la misma cantidad de nutrientes todos los días. Para eso, la asignación de comederos para disminuir la competencia animal es fundamental y es básica. Es decir, son los aspectos comunes que se relacionan entre ambas actividades. Yo he intentado hacer un resumen de todo esto, todo lo que sea tecnología de alimentación animal es muy extensa, he intentado hacer un resumen, entregarles a uno de los aspectos básicos y prioritarios que ustedes deben tener presente a la hora de estudiar todo este gran campo y esta gran cantidad de material que se les va a presentar. Espero que les haya servido y muchas gracias.